Esta es la quinta clase del curso del cristianismo progresista y en esta oportunidad vamos a estudiar el concepto progresista de la teología. Quizá la primera pregunta que hay que contestar es simplemente, ¿qué es teología? Tenemos que empezar afirmando que la Biblia no es un compendio de teología. Algunas personas a veces tratan la Biblia como si la Biblia fuese un conjunto de teología sistemática. La verdad es que no lo es. La Biblia es una colección de libros con diversos géneros literarios. Hay libros históricos, poéticos, proféticos, apocalípticos, cartas, etcétera. La teología es el resultado del estudio sistemático de la Biblia. El teólogo quiere ofrecer un discurso acerca de Dios, del ser humano, de las relaciones entre Dios y el ser humano, y ese discurso lo va a extraer de las escrituras. Esa es la manera que hacemos teología. Pero también hay que añadir este segundo concepto. La teología surge de la misión de la iglesia. Como la iglesia ya tiene 2000 años de llevar a cabo la gran comisión, la teología es el fruto de 2000 años de reflexión bíblica en el contexto del desarrollo de la misión. Ahora, la teología ortodoxa cristiana refleja esa riqueza de reflexión teológica a lo largo de tantos años. Y el cristianismo conservador lo que pretende hacer es conservar los elementos fundamentales de esa reflexión teológica, considerando que parte de la palabra de Dios y que por lo tanto es algo válido para todo tiempo. Ahora, es aquí donde el cristianismo progresista parte caminos, porque la actitud progresista es rechazar el pasado y solo valora el presente y también mirando hacia el futuro. Así que lo que el cristianismo progresista pretende hacer es elaborar un discurso teológico acorde con los tiempos en que estamos viviendo. Vamos a empezar esta tarde pensando algunos lineamientos generales de la teología progresista. Ya hemos comentado en clases anteriores que el cristianismo progresista adopta una actitud o una metodología deconstructiva hacia la teología ortodoxa. ¿Qué significa eso? Que argumenta que todo el quehacer teológico de la iglesia obedece a un intento de empoderar ciertos intereses. Por ejemplo, se habla del patriarcado machista o el poder del imperio como intereses subalternos que han influenciado el quehacer teológico. Entonces, según el cristianismo progresista, no existe verdades absolutas, sino solo intereses absolutos. Ellos dicen que los que han hecho teología en siglos anteriores han tenido estos intereses de fomentar el patriarcado machista, de empoderar el concepto de imperio y dominio, y que la teología no es tan bíblica que digamos, sino que refleja esos intereses. Ese es como procuran deconstruir la teología ortodoxa. Ahora, en términos generales, la teología progresista da prioridad al hacer sobre el ser. Es decir, enfatiza la ortopraxis y minimiza la ortodoxia. En la teología, en el cristianismo, se ha debatido mucho esta diferencia entre ser, nuestra existencia, y el hacer, nuestra acción. El ser tiene que ver con ortodoxia,
el hacer con ortopraxis. O poniéndolo en términos filosóficos, al cristianismo progresista no le interesa mucho la ontología, sino la economía. En ese sentido, el cristianismo progresista es muy latino y poco helénico. En los primeros siglos de la historia de la Iglesia, hubo una ruptura conceptual entre los líderes cristianos que hablaban griego y los líderes cristianos que hablaban latín. A los griegos, como se imaginan, le fascinaba la filosofía, le fascinaba definir, analizar minuciosamente las cosas y tratar de profundizar la ontología de las cosas, cómo existen las cosas, la naturaleza de algo. El latino era más práctico, quería simplemente vivir la vida cristiana. Y ahí hubo una ruptura cultural que influenció la teología a lo largo de los siglos. Hoy en día, la teología progresista refleja ese interés latino sobre el hacer y es un rechazo a la teología helénica que enfatizaba la ontología. Otro elemento general que hay que tomar en cuenta es que la teología progresista no es para nada dogmática, sino discursiva. Es decir, no determina lo que todos deben creer, sino que procura generar una conversación en la que todo punto de vista es bienvenido y aceptable. También es una teología inclusiva y no excluyente. Quieren tener todos los puntos de vista, aunque sean contradictorios, pero los quieren incluir a todos, porque dicen, esa es la riqueza de la mente del ser humano, la creatividad, la diversidad de formas de pensar. Y lo que la teología debe hacer, según ellos, es abrazar todas esas perspectivas sin importar si se contradicen o no. Cuanto más variedad, mejor para ellos. Porque, como entenderán, gracias a la influencia del posmodernismo, en la teología progresista no existen verdades, ¿ya? No hay tal cosa como una verdad absoluta, sea de Dios o de Jesús o del hombre, el pecado, lo que sea. Lo único que hay, dicen ellos, son convicciones, por lo mucho una convicción personal, aunque prefieren hablar de opiniones, perspectivas personales. Y la idea es que en la teología se conversa, no tanto que se debate, sino que se conversa, se escucha y se acepta y se incluye todas las diversidades de posiciones teológicas. Obviamente, la teología progresista rechaza cualquier idea de imponer una verdad sobre todos en forma autoritaria. Dicen, ningún grupo o individuo tiene el derecho de decir a otros lo que deben creer. En resumidas palabras, para el cristianismo progresista, la teología no es el resultado de un diálogo, es el diálogo. Por lo tanto, no pretende tener un punto final. Cuando hemos por fin elaborado una teología eh, verdadera. No, para la teología progresista, la teología es una obra cognitiva en constante proceso de evolución. Y hay que celebrar ese proceso. Y en ese proceso habrán diversidad de perspectivas, según el contexto cultural, la forma de pensar, las presuposiciones de los interlocutores, y ellos celebran la diversidad de posiciones teológicas y doctrinales
diciendo que esa es la riqueza de el pensamiento humano. Ahora, ¿cómo evaluamos esta teología progresista? Lo primero que podríamos decir es lo siguiente. Aunque la teología progresista deconstruye la ortodoxia, es decir, busca identificar intereses de por medio que están afectando la teología y por lo tanto rechazan la teología por esos intereses. La verdad es que no aplican el mismo criterio a sí mismos, al cristianismo progresista. Argumentan que los teólogos de la historia nunca se autocriticaban para poder analizar los intereses que subyacían sus expresiones teológicas. Pero la verdad es que ellos tampoco lo hacen. En la teología progresista uno no encuentra, brilla por su ausencia, la capacidad de analizar críticamente sus propias posturas y reconocer que ellos también deben sus afirmaciones doctrinales y teológicas a sus intereses personales y que esos intereses personales suyos podían estar errados. Ellos no aceptan eso. Ellos suponen que sus presuposiciones son verdaderas y por lo tanto están haciendo buena teología. Me parece que uno tiene todo el derecho de aplicar su propia metodología y de construir las afirmaciones teológicas del cristianismo progresista. Además, reconozcamos que hay sectores del cristianismo progresista que son muy dogmáticos, muy asertivos. ¿Cuándo? Cuando se trata, por ejemplo, de temas de ideología de género o de racismo. Por ejemplo, aquí tenemos la foto de Jim Wallis. Ahora, Jim Wallis, él es un exponente del cristianismo progresista. Pero lamentablemente para él, en los últimos meses, él ha sido fuertemente criticado. ¿Por qué? Por no adoptar una postura más a favor del movimiento LGTBQ positivo. Y recientemente se vio forzado a renunciar como editor de la revista Sojourners, que significa peregrinos en inglés, que él mismo había fundado. Él tuvo que renunciar de su propia revista por haber retirado un artículo que criticaba a la Iglesia Católica por ser racista. Él, evaluando ese editorial, ese artículo, llegó a la conclusión que no era del todo honesto y por eso retiró ese artículo. Pero personas le criticaron tan duramente por haber retirado ese artículo que lo presionaron a renunciar su propia revista y uno se da cuenta que aunque ellos critican al cristianismo conservador por ser dogmático e impositivo, resulta que ellos también pueden ser tan dogmáticos y tan impositivos como los cristianos conservadores que ellos critican. Así que, a pesar de esta afirmación de que el cristianismo progresista no es dogmático, hay ciertos elementos teológicos en los que el cristianismo progresista es bastante dogmático. Por ejemplo, ellos afirman en forma dogmática que la Biblia es simplemente un documento humano, que no ha sido inspirado verbalmente por Dios. También, la gran mayoría afirman dogmáticamente que Jesús nunca resucitó de los muertos, que es una metáfora, la resurrección es una metáfora.
Y también afirman dogmáticamente que el cristianismo no es la única verdad, es simplemente una versión de la espiritualidad entre muchos aquí en el planeta Tierra. Así que vamos a ver ahora cuáles son algunos elementos de la fe del cristiano progresista. ¿Cuál es su pensamiento teológico? Vamos a analizar algunos elementos particulares de una teología progresista. Empecemos con el tema fundamental que tiene que ver con Dios mismo. Ahora, aquí tenemos que distinguir entre diferentes tipos de cristianos progresistas. Hay algunos bastante radicales que afirman abiertamente que son materialistas, es decir, que creen única y exclusivamente en el mundo material y por lo tanto no creen en una realidad espiritual. Obviamente, personas que no creen en la realidad espiritual, no creen en la dimensión espiritual de ángeles o demonios o del alma humana, dónde va cuando muere, entonces es muy difícil que esa persona realmente pueda creer en Dios, en un ser espiritual superior, porque ¿dónde viviría ese Dios? Y si ese Dios no es material, no puede existir si no existe una realidad espiritual. Así que aunque no llegan todavía a negarlo, su postura es bastante atea en su conclusión. Eso los radicales. Ahora, hay otros cristianos progresistas que son menos radicales, menos radicales. Ellos se acercan a lo que se ha llamado el panenteísmo. Hay que distinguirlo de panteísmo. El panteísmo afirma que Dios y el universo son una y la misma cosa. Panteísmo. Panenteísmo lo que dice es que Dios existe en paralelo con el mundo material y que ese Dios que existe en paralelo con el mundo material se manifiesta en todas las religiones mundiales. Ahora, cuando uno adopta una cosmovisión panenteísta, obviamente habría que rechazar la distinción entre lo sagrado, entre comillas, y lo secular, para afirmar que todo es sagrado. Por ejemplo, no habría que pensar que solo la Biblia es sagrado. La poesía también lo es y la música también lo es, porque para ellos Dios está inmerso en todo. De igual manera, no habría que señalar un templo cristiano como un lugar sagrado. Habría que afirmar también que el teatro municipal también es un lugar sagrado, porque Dios está ahí también. Este es el concepto de los que tienen una postura más o menos eh, balanceada, ni un extremo ni otro dentro del movimiento progresista. Los que son los más conservadores en el progresismo van a seguir afirmando que creen en la existencia de Dios, pero claramente no creen en el Dios de la Biblia. Es decir, no creen en un Dios trino, porque si rechazan que Jesús es divino y no creen que el Espíritu Santo es una persona, entonces quedarían simplemente con un solo Dios, el monoteísmo, digamos, de los judíos, de los musulmanes, etcétera. La verdad es que en su discurso acerca de Dios, un punto en común entre todos los progresistas es que no les interesa la ontología de Dios. Todo el debate de la naturaleza de Dios, si Dios es trino o no, francamente no le interesa al progresista. Lo único que le interesa al progresista
es el accionar de Dios. No el ser de Dios, sino el hacer de Dios. No la ontología divina, sino la economía divina. Y aquí ellos van a enfatizar el amor de Dios, la aceptación de parte de Dios de toda persona, el perdón universal, y van a rechazar cualquier concepto que Dios sería capaz de juzgar y, peor todavía, de condenar a una persona. Ese sería su concepto, su teología de Dios. Pasando en segundo lugar a su teología de Jesucristo. Como entenderán, en el progresismo se descarta por completo el debate ontológico que fue tan importante en los primeros siglos de la Iglesia acerca de la cristología, que Jesús tiene dos naturalezas, humana y divina, y la manera en la cual coexisten esos debates cristológicos, el progresismo descarta por completo. Se centran en el accionar de Jesús y, por cierto, en un Jesús histórico. En parte, la razón por la cual no les interesa el debate ontológico en cuanto a la doble naturaleza de Cristo es que simplemente no creen que él tenía una doble naturaleza. Afirman la humanidad plena de Jesús, negando su divinidad, y se centran en el accionar de Jesús y las enseñanzas de Jesús. En el mejor de los casos, algunos, digamos, los más conservadores entre los progresistas, van a relegar el tema de la divinidad de Jesús a un asunto de perspectiva personal y francamente de poca relevancia. Así que dirán, si tú quieres creer que Jesús es divino, está bien, será tu criterio. Yo no lo creo, pero no importa, porque los dos estamos de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, el accionar de Jesús, y eso es importante para el progresista. Ahora, lo que hacen entonces, como ya hemos mencionado antes, es el progresista extrae de los evangelios todo lo que apunta al amor de Jesús, la inclusión social de Jesús, la manera que él defendía las minorías, la obra social que Jesús hacía, la manera que atendía a los pobres, a los enfermos y a los necesitados. Ahí está todo el meollo del interés teológico del progresista en cuanto a la persona de Jesús. Acerca de la resurrección, como escuchamos en un audio en una clase anterior, afirman que la resurrección sería una metáfora, que algunos podían tomar medio literalmente, otros lo toman como simplemente una metáfora, y por lo general en el progresismo rechazan también cualquier concepto de una segunda venida cuando Jesús vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos, como la teología cristiana ortodoxa viene diciendo por 2000 años. Y afirman que una persona como Pablo habrá inventado esta idea de la segunda venida, pero que no es lo que Jesús mismo enseñó. ¿Qué de la doctrina de la raza humana, la antropología del progresismo? Bueno, aquí hay algo interesante. El progresista rechaza el concepto bíblico de la creación, es decir, el relato bíblico que Dios creó los cielos y la tierra y luego al final creó al ser humano como alguien muy especial, muy diferente de la creación, y dio a Adán y Eva un alma. Ellos rechazan todo eso y aceptan la teoría de la evolución, argumentando que el ser humano es simplemente un animal más evolucionado que los demás. Lo interesante
es que el progresista va a querer enfatizar mucho la dignidad humana, la dignidad de toda persona, la dignidad de todas las razas, para que no haya racismo, la dignidad de la mujer para que no haya machismo, la dignidad de la diversidad sexual para que no haya exclusión sobre la base de tu género sexual, la dignidad de los discapacitados para atenderles a ellos, la dignidad de los más pobres, la dignidad de los maltratados. Hasta van a querer enfatizar el concepto de la imagen divina en el ser humano. Y aún aquellos que realmente ponen en tela de juicio si Dios existe, van a querer dar a entender la tremenda dignidad del ser humano. Y uno se da cuenta aquí que hay cierta inconsistencia, ¿no es cierto? Porque la verdad es que si el ser humano simplemente ha evolucionado de los animales y que efectivamente es solo un animal entre otros y que no tiene alma y no tiene espíritu, la verdad entonces es que la ley de la jungla es lo que debe prevalecer porque es la ley de la jungla que ha conducido, según la teoría, el proceso de la evolución. Así que aquí hay una contradicción, o mejor dicho, una tensión interna dentro del pensamiento teológico del progresista. Cuando uno lee los progresistas, uno rápidamente se da cuenta que no comparten con el cristianismo ortodoxo el concepto de la caída a los especialmente a las minorías. Y entonces, esta es la antropología, si se quiere, del progresismo, la antropología del progresismo. Rechazan el concepto de la caída en el pecado, eh, no creen en Satanás, ¿no es cierto? Entonces, ellos atribuyen el pecado al egoísmo humano. Resaltan el abuso del poder, el maltrato de los débiles y especialmente de las mujeres y las minorías. Para ellos, eso es la raíz y el fruto del pecado. Ahora, eh, según el cristianismo progresista, lo que el ser humano debe hacer no es confesar a Dios su pecado, es simplemente reconocer su egoísmo y comenzar a ser altruista. Y aquí noten, el cristiano progresista asume y en su presentación afirma que el ser humano es capaz de hacerlo, es capaz de dejar de ser egoísta, es capaz de ser altruista por sí solo, que es simplemente asunto de la voluntad humana. No requiere mucha imaginación para darse cuenta que es solo asunto de tiempo para que quede bastante claro que eso simplemente no se va a dar. Y una cosa que van a encontrar en el cristianismo progresista es que las iglesias que ellos van formando, los hermanos dejan de diezmar y ofrendar porque no tienen interés en hacerlo. Y aunque de vez en cuando hagan alguna acción de obra social, a la larga lo que van a encontrar es que las personas prefieren retener el dinero para sí mismos. Están muy contentos de gastar el dinero de otros. Están muy contentos de cobrar impuestos de los más ricos. Pero gastar de su bolsillo, sacrificarse a sí mismo y a su familia para atender a otros, van a encontrar que hay una gran diferencia entre la teoría y la práctica. Porque sin la gracia de Dios obrando en el ser humano, ningún ser humano
a la larga realmente es altruista. Motiva a otros a dar, sí. Anima a sacrificar a otros. Puede él o ella de vez en cuando hacer un sacrificio como una muestra, pero vivir una vida de sacrificio, muy difícil para un ser humano, aparte de la gracia de Dios. Y si es que llegara a hacerlo, se llenaría de tanto orgullo y tanta vanagloria que terminaría desvirtuando lo que está haciendo, porque ahora usa a los pobres para jactarse de su generosidad. La Biblia afirma que el pecado en el corazón del ser humano es muy radical y la teología progresista simplemente pasa por alto eso. Están más acertados cuando critican el individualismo y resaltan la importancia de unir fuerzas para trabajar por el bien común. Ahí sí hay que reconocer, hay una gran verdad en la presentación de eh, cómo el ser humano debe desenvolverse, negando el individualismo y trabajando por el bien común. ¿Qué del tema de la salvación? Lo que es bastante común en la teología progresista es negar que la salvación tenga que ver con el más allá, sino que la salvación es presentada en el progresismo como algo netamente para esta vida. Critican radicalmente la idea, y a veces hacen una parodia de esto, de la salvación de las almas. Lo que dicen es, no, las almas no necesitan ser salvadas porque al final ni creen en el alma o el espíritu humano, muchos de ellos. Lo que hay que salvar, según el progresista, son los cuerpos que viven aquí en la tierra. Y al final no se trata tampoco de salvar a individuos. Lo que hay que hacer es salvar a la sociedad en general. A eso apunta la teología progresista. Como hemos comentado, el cristianismo progresista niega la segunda venida, niegan un Dios que juzga y por lo tanto niegan un juicio final. Y peor todavía, el concepto del infierno. Argumentan que el infierno es aquí, ahora en la tierra. Y el infierno se manifiesta en sociedades egoístas, abusadoras, que maltratan a cientos y miles y millones de personas, y es el infierno terrenal que Jesús quería tratar y que la iglesia debe estar tratando según la teología progresista. Eso nos lleva a tocar el tema de la teología del reino. Y la verdad es que con este interés en el aspecto social y reformar la sociedad para que sea más solidaria y menos individualista, entra la teología de la liberación. Para el progresista, el reino de Dios es un tema muy importante, pero interpretan el reino de Dios a la luz de la teología de la liberación. Adoptan una política socialista y son críticos de las teologías del reino, entre comillas, de los Estados Unidos, que apuntan al dominio, el reino de Dios como dominio, y a veces la presentación de Estados Unidos como el que debe dominar la tierra imponiendo valores cristianos, representado por líderes cristianos de la derecha en Estados Unidos. Y en particular también rechazan cualquier concepto del reino que tenga que ver con defender a Israel como el pueblo de Dios y toda una escatología del reino del milenio que tiene que ver con Israel. La teología progresista es altamente crítica de escatologías premileniales y peor todavía
dispensacionalistas que favorecen al Estado de Israel. ¿Qué de la iglesia? ¿Qué de la enseñanza en cuanto a la iglesia? El cristiano progresista recalca el concepto de comunidad. La iglesia es una comunidad. Enfatizan también la democracia, es decir, que en la iglesia todos somos iguales. Nadie es más importante que otro, nadie tiene más autoridad que otro. Por eso rechazan estructuras de poder. Toda esta jerarquía en la iglesia católica anglicana de obispos, arzobispos, cardenales, el papa, rechazan todo eso. Dicen que en la iglesia todos somos iguales. Si es que hay líderes, en muchos casos el cristianismo progresista no le gusta hablar de pastores. Prefieren hablar de un coach espiritual. El líder es una suerte de consejero. No tiene autoridad. Ellos argumentan que en la iglesia cristiana conservadora, el liderazgo tiene como meta mantener la santidad de la iglesia a través de la enseñanza de la Biblia y la aplicación de la disciplina eclesiástica. Y cualquier persona que no se acomoda a la ética bíblica sería sancionado y expulsado de la iglesia. En la teología progresista, lo que hacen es celebran la diversidad, aplicando la inclusión social. Por lo tanto, son tremendamente negativos y críticos a Pablo, quien en 1 Corintios 5 se atrevió a disciplinar un hombre en incesto. No dijeron, dicen los progresistas, no se puede juzgar así, hay que dejarlos a todos a convivir en la iglesia. Claro, la salvedad es la siguiente, que si tú no compartes con ellos ciertos conceptos como la ideología de género, eso no aceptan. Ahí sí te van a sancionar. Ahí sí te van a tratar mal. Así que uno se da cuenta que aunque presentan la idea de aquí todos somos iguales y todos tenemos derecho a opinar, la verdad no es esa. La verdad es la siguiente. Todos tienen derecho de opinar con tal que opines lo que yo opino. Y al final eso es dogmatismo, ¿no es cierto? Eso no es ser inclusivo, eso es ser excluyente. Excluyen a todos aquellos que no comparten su criterio y sus ideas personales. Así que al fin no hay consistencia dentro de la postura de los progresistas. Si hablamos de la misión de la iglesia, el progresista afirma que la misión de la iglesia no es convencer y convertir a las personas, menos aquellas personas que pertenecen a otra religión. No dicen ellos. La misión de la iglesia es luchar a favor de la paz mundial, luchar a favor del desarrollo sostenible, luchar en contra de toda opresión, como la trata de personas. Ahora, obviamente, estas cosas son eminentemente loables, ¿no es cierto? ¿Quién no quiere tener paz mundial? ¿Quién no quisiera tener desarrollo sostenible? ¿Quién no está en contra de la opresión y la trata a las personas? Pero hay que reconocer que el progresista no considera que el cristianismo tenga la única verdad. Para el progresista, ser cristiano es un detalle, porque en el mundo hay muchas otras espiritualidades y al final todas las espiritualidades tienen el mismo valor. En conclusión, aunque hay que reconocer, hay ciertas diferencias entre la teología progresista y la teología liberal. Hay ciertas diferencias. En realidad, son posturas muy parecidas. La diferencia principal sería
en la lucha contra la opresión, en la lucha a favor de la inclusión social, en la lucha a favor del medio ambiente. Esas tres diferencias marcan de la teología liberal. Pero en realidad, esas tres áreas no parten de su interpretación de la Biblia, sino de el ambiente en el cual el progresista está viviendo. Es decir, han asimilado las grandes preguntas del mundo contemporáneo del siglo XXI. Y eso conduce su interés teológico en estas áreas. Pero las bases filosóficas, bíblicas de sus posturas doctrinales, al final son básicamente las mismas que la teología liberal. Hay entonces una pequeña presentación de la teología progresista para que podamos entenderla. Ahora queda con ustedes hacer el resumen, incluyendo preguntas, para que ustedes entiendan bien este tema y lo tengan en cuenta cuando están pensando acerca de el cristianismo progresista. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.